sesión número 67 se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones, y el acta número 68 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará la lectura de la cuenta. Señor presidente, señora diputada, señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Boric y de las diputadas señoras Orsini y Yomans, que modifica la ley número 19.947, nueva ley de matrimonio civil, en materia de divorcio de común acuerdo y da plazo para demandarlo unilateralmente por cese de la convivencia. Boletín número 13.036-18. Oficio número 3.806 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de fecha 25 de octubre de este año, mediante el cual informa al tenor del requerimiento expresado en el oficio número 72 de esta comisión, en el cual se solicita informar sobre la iniciativa anunciada por el Presidente de la República en cuanto a establecer una rebaja en el costo asociado al transporte público relacionado con la asistencia a servicios de salud, detallando el mecanismo que se aplicaría para tales efectos. Oficio número 3.805 del Ministro de Desarrollo Social y Familia, de fecha 25 de octubre del 2018, mediante el cual responde en atención al requerimiento expresado en el oficio número 75 de esta comisión, en el que solicita se informe, a partir de los casos de vulneración de derechos detectados en el conteo a nivel nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, describiendo detalladamente el procedimiento y las posteriores medidas adoptadas al respecto, en especial tratándose de la vulneración flagrante de derechos, como el caso de a lo menos una menor de 14 años embarazada que habría sido detectada en dicho conteo, y adjunta respuesta al efecto del subsecretario de Servicios Sociales. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre varios. ¿No? Ok. Bien. Entonces procedemos a la orden del día, y esta tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular de la indicación sustitutiva de los proyectos de ley refundido correspondiente a los boletines número 10.259, raya 18, 10.450, raya 18, 11.738, raya 18, 11.813, raya 18, 12.182, raya 18, 12.394, raya 18 y 12.244, raya 18. ¿Ok? Señor secretario, ¿hay indicaciones presentadas? Así es. El diputado señor Durán presentó dos indicaciones. ¿Estaban dentro del tiempo el plazo, no? Bueno, no escuchó el diputado Durán, parece. Estaban dentro del plazo, ¿no? Si no lo rechazamos. Ya. Una indicación respecto de un nuevo artículo 5º nuevo, y otra indicación para agregar un nuevo artículo 6º. Ya. En el orden le corresponde. Quedó pendiente de la sesión anterior. Pendiente votar el inciso, si no mal lo recuerdo. Tenía que ver la salida del registro. La salida o no salida del registro. ¿Sí? Sí. ¿Se recordaron? Sí. Ok. El inciso final quedó pendiente de esa sesión. Según el comparado, hay un nuevo comparado, ¿no? No hay un nuevo comparado. El secretario tuvo todo el tiempo el mundo para hacer un nuevo para comparado. hacer el comparado nuevo. Claro. No, pero a ver, ¿está ingresada esta indicación, no? No. La propuesta original inciso final, artículo 12. No. ¿No está ingresada? No. La ingresa en este minuto, presidente, si es que está dentro del plazo. La idea era exponerla a usted. Bueno. Para que puedan escribirla. Ok, a ver, hay una propuesta respecto al tema que estamos tratando, que nos llevó toda la sesión anterior en discusión. La propuesta original, inciso final, artículo 12 bis, decía:
Con todo, si el alimentante moroso fuera ingresado al registro por segunda vez, permanecerá en él por el plazo de 12 meses, contado desde el pago de la deuda. En el caso que ingresare por tercera vez, no podrá egresar del registro, sin perjuicio de que, acreditado el pago de los términos que dispone el inciso anterior, el tribunal ordenará de oficio o a petición de parte el alzamiento de los apremios. Es decir, se hace el alzamiento de los apremios, sin embargo, sigue el registro. Eso no fue del acuerdo ni de la aprobación de la comisión, por lo tanto hay una nueva propuesta que quiero someterle a la consideración para poder ingresarla como indicación y que dice lo siguiente, dentro de todo lo que se ha conversado y se ha hablado respecto a la redacción de ese artículo. Dice así: el que ingrese por segunda vez al registro no podrá egresar de él por un periodo mínimo de 12 meses, corridos contados desde la fecha de pago de la deuda y acreditado que se encuentre al día en la pensión de alimentos respectiva. Dos condiciones. Sin perjuicio de que, verificado el pago en los términos descritos, solicita al juez de familia competente la suspensión de los apremios decretados en su contra. Punto aparte, por cada nuevo ingreso al registro, la permanencia mínima a que hace referencia el inciso anterior aumentará en 12 meses más. Es decir, cada vez que la persona incurra en un atraso, deberá permanecer 12 meses dentro del registro. Cuando ya pues, ponga al día y ya cumplió los tiempos podrá ser borrado del registro. Esa es la indicación. Respecto a la indicación, o sea, la indicación que deberíamos ingresar. Ahora, ¿qué les parece para que sea patrocinada por todos, por supuesto? Diputado. Gracias, presidente. Sí tengo algunas dudas con la indicación. Porque si es que tú incumples por una primera vez y después pasa un mes, al segundo mes incumples nuevamente, se imputa ese tiempo, ¿se acumula o parte de nuevo? Porque si es así, no serían sucesivos, serían de forma continua. Es decir, si incumplió y al segundo mes incumplió nuevamente, se va a imputar el tiempo del segundo año al del primer año. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, debería ser los que han de cumplirse sucesivamente. Esa es la indicación. Para que cumplido uno, empiece a cumplir el otro. Eso es una cosa. Y, segundo lugar, ¿hasta qué límite vamos a extender esto? Es decir, si cumple 10 veces son 10 años, si cumple 20 veces son 20 años, si cumple 30 son 30 años. ¿Por qué lo digo? Porque en los simples delitos, que son de máximo de 3 años, tú te puedes salir en un plazo de 5 años. Por ejemplo, el maltrato habitual. Tú te puedes salir de 5 años del registro. Y que son delitos que en la práctica, como por ejemplo las lesiones graves o menos graves, son delitos que en la práctica tienen una connotación social desde el punto de vista de su gravedad, que puede ser mayor incluso. Entonces, ¿cómo en la pensión de alimento tú vas a extender de forma eterna el salir del registro y en delitos igual o más graves incluso, tú tienes un plazo de 5 años, si es que la pena llega hasta 3 años? Entonces, yo creo que en ese caso, lo que se podría hacer es que cuando tú llegues al límite de 5 años, a de 5 incumplimientos, que en total cumplen 5 años, después se renueven por periodos de 5 años, para que tener un plazo uniforme a las otras medidas que también implican una salida de 5 años. Si no, vas a tener a personas que cumplan 30 años en un registro y la motivación para salir de él va a ser nula. Es decir, la motivación por pagar va a ser al final un desincentivo. Es decir, va a decirme, yo estoy 30 años en el registro, así que ¿qué motivación tengo por pagar? Considerando que estar en el registro no tiene una finalidad específica, te puede afectar en cualquier orden de tu vida. Es decir, desde un trabajo, te pueden solicitar los antecedentes para cualquier cosa. Entonces, al final, la persona que quizás tiene interés de pagar o que quiere pagar, va a estar impedido precisamente porque quizás no va a tener ni siquiera un trabajo que le den y que se va a eternizar en el tiempo. Por lo tanto, va a producir una suerte de desincentivo y un perjuicio además para la persona que
teniendo la posibilidad de pagar, el día de mañana no tenga ninguna oportunidad de hacerlo porque está en este registro de manera eterna y obviamente sin ninguna posibilidad de encontrar algún trabajo. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Quiero aclarar varias cosas. Una tiene que ver justamente el artículo propuesto, dice a contar del pago, comienza a contar los meses, a contar del pago, ¿ya? Deberá, o sea, si pagó una cuota y quedó debiendo una, bueno, tendrá que cumplir un periodo más el otro periodo. Eso lo podríamos aclarar o mejorar. En segundo lugar, el objetivo por el cual estamos, digamos, estamos dando esta salida de que sea por 12 meses y pueda en algún momento, cuando logre pagar todo, salir del sistema, tiene que ver con que acá mismo se dijo que era muy drástico que quedara a perpetuidad dentro del registro. Entonces, buscamos una viabilidad, tampoco se trata digamos, de eliminarlo por completo o rebajarlo o hacerle un paquete de oferta respecto a la cantidad. No se trata de eso, sino que la persona se va a sentir siempre obligado. Ahora, que esté motivado o desmotivado para seguir dentro de este registro, si le da lo mismo decir yo debo 10, 12 meses y tengo que estar 30 años, sin embargo, mientras no pague, independiente de que esté en el registro, van a haber apremios porque pague. O sea, aquí hay varias condicionantes que se dan o varias exigencias o formas de que la persona pague, independiente que esté en el registro. O sea, hoy día existe y está vigente eso. Eso. Ahora lo otro es que podrá estar, claro, le podrán quedar tiempos quizás prolongados, pero digamos no van a estar los apremios y los impedimentos para poder realizar sus actividades como corresponde. Yo tengo esas indicaciones. Ahora, si alguien tuviera otra indicación respecto al punto, no hay problema, se votan. Hacerla. Si alguien desea más patrocinar la indicación, ¿no? ¿Ya? Sí, gracias, presidente. No, más que nada, contextualizar. Yo recuerdo, estaba aquí leyendo un poco el proyecto, ya que no nos juntamos hace bastantes semanas, y resulta que, claro, por lo que yo me acuerdo, esa indicación que estuvimos trabajando y quedó pendiente era que la persona, cierto, que ya había pagado la cuota, nunca más saliera del registro. Eso era algo que nadie aquí aceptó. O sea, estaba esa indicación. Estaba esa nosotros indicación. Dijimos que tenemos que dar un desahogo a la persona. Claro, yo tengo entendido que en los demás países, cierto, donde está esta legislación, cuando la persona paga sale inmediatamente. Entonces aquí también yo entiendo que se está buscando un intermedio, pero yo también quiero más detalle ahí, porque si la persona paga, yo tengo entendido que, no sé, pues cuando sale de las cuentas de las tarjetas de crédito, esa dinámica, siento que igual es diferente. Acá está pasando 1 o 2 años desde que pagó, entonces yo quisiera también ahí más detalle en cuanto a ese procedimiento, cómo va a ser, porque al final estamos siendo como más drásticos de lo que correspondería, creo yo. A ver, yo no sé cuánto es, o sea, no me atrevería a comparar con otro tipo de deuda el tema que tiene que ver con el alimento. O sea, no se supone que efectivamente así es cuando el juez determina el monto a pagar a la pensión alimenticia, es porque el juez ha medido o tiene antecedentes respecto a cuáles son los ingresos que tiene en este caso la persona. Y además, cuando se encuentra en un momento de cesante o han bajado sus ingresos, obviamente tiene la oportunidad de poder apelar respecto a eso. Pero nadie se exige una mesada más allá de lo que lo puede dar. Hay todo digamos, un análisis que hace lo que paga, lo que no paga, sus deudas, su situación socioeconómica, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver,
Entonces, si es que esta persona incumplió el pago por segunda vez, está en un mínimo de 12 meses. Entonces, si esta persona paga al segundo mes, después de haber incumplido ya y estar cumpliendo el plazo de 12 meses, no sale del registro. O sea, tiene que cumplir los 12 meses. Eso es lo que entiendo, ¿no es Sí. cierto? Entonces, ¿qué motivación tiene él para pagar en el segundo mes y no pagar en el mes número 12 o número 11, considerando que igual va a estar en el registro? Esas son algunas dudas que tengo respecto al desincentivo que existe respecto al incumplidor para salir del registro, considerando que igualmente tiene que cumplir un plazo extenso y que este plazo se va a ir acumulando. Por lo tanto, va a llegar un momento en que la persona no va a tener ningún incentivo para pagar, porque va a ser tanto el plazo que tenga, que la verdad es que entre 2, 3 años, 4, 5 años, ya el cumplidor va a decir, mira, el registro no salgo de por vida. Entonces, creo que tiene que haber un elemento que motive al incumplidor a pagar, precisamente por las consecuencias que existe de estar en este registro. Entonces, si el fondo de la sanción es eterna, porque al final incumple 2 o 3 veces y tiene 20, 30 años, la verdad es que no va a haber ninguna motivación. La persona va a dejar de pagar derechamente y eso va a implicar que esté en un registro que lo va a afectar en todos los ámbitos de su vida, porque va a estar en su certificado antecedente. Y eso lo va a limitar quizá el día de mañana para tener un trabajo o buscar una oportunidad para cumplir con su obligación. Esas son las dudas que tengo, presidente. Bien, diputado. A ver, yo hice una propuesta, una indicación que puede ser aprobada o rechazada y usted obviamente que puede presentar alguna indicación respecto a esto. ¿Mm? Sí, pero yo lo expliqué. No, claro. No, además, tengo tranquilidad. Tengo tranquilidad ahí. Claro. Ya, porque es fácil la reacción. Es el número 4. Presidente, podríamos avanzar porque redactar esta cuestión no es muy simple. Podríamos avanzar los otros artículos, porque falta no. Sí, porque si no. Avancemos a redactarlo. Estás apurado, no porque me salga mal. Ya. En artículo 12 bis nuevo. Nuevo. Porque se aprobaron, no están incorporados, acuérdense que fue la indicación aparte. ¿Ah? No, esos se votaron el número 1, el número 2, el número 3, Entonces, el 5 también y el 4 quedó pendiente el inciso final. esta no se tiene que votar. Con todo dice, si el alimentante moroso ¿Sí? fuera ingresado al registro por segunda vez, permanecerá en él por el plazo de 12 meses contados desde el pago de la deuda. En el caso que se ingresare por tercera vez, ese es el mismo. Eso no se ha votado. No, eso es lo que quedó pendiente. Eso que El inciso final. El inciso final, esto es lo que quedó pendiente. Claro, habría que rechazarlo y aprobarlo no hay. No, pero no sé, lo dejamos pendiente. Por lo tanto, yo someto a la votación, presidente, para que sea rechazado. Se ha rechazado ese inciso final y presenta las nuevas ¿Sí? indicaciones. ¿Sí? Ya, ¿rechazo unánime? Rechazo unánime. No, el inciso final. No, es que antiguo. era para validar y que acepte la indicación. El inciso final. Ya, respecto a la indicación que presenté yo, Inciso. secretario. Final, el inciso final, entonces aprobado por unanimidad. ¿Ah? No, rechazado por el... No, rechazado, perdón. Estaba jugando por el enemigo. Rechazado, pero déjeme ver cuántos diputados están. 4. Ya. El inciso final del 12 bis. Durán, De la letra E. Durán Don Eduardo,
No, están comparados con esto que ¿Estaba recién? Dice que Muñoz, doña Francesca, el diputado Lonton, el diputado Rocaful, y el diputado Sangüesa. Ahí estarían los cuatro. Ya, obviamente, como indicación no tiene aceptación, la retiro. Rechazado por unanimidad. Y entonces, inciso final, rechazado 040. Toque la campanilla, presidente. ¿Ya? Y entonces la indicación nueva del diputado Rocaful, retirada por su autor. ¿Ah? Retirada por su autor, y ahora vienen nuevas indicaciones. Entonces. ¿Sí? Chile nos vamos, pero Chile vamos, Chile nos vamos. No, pero sigamos la otra, ¿no? No, pues diputado, Tranquilo. tiene que estar la indicación, pues diputado. No necesariamente, la podemos rechazar, ¿no? Va a ser la sala. Sí, pues, vamos a hacer en sala también. Quiero hacer una indicación para que lo rechacen. ¿Cómo quería en definitiva si no se agrega ese inciso? Si no se agrega el inciso final. Quedaría hasta la letra D. ¿D? ¿Dónde está eso? Porque tiene letra E. Ah, pero esto la rechazamos. La cuarta. La cuarta. La letra A, B y C fueron aprobados por unanimidad. Y en la final, con todo, si el alimentante moroso fuera ingresado al registro por segunda vez, permanecerá en él por el plazo de 12 meses contado desde el pago de la deuda. En el caso que ingresare por tercera vez, no podrá egresar del registro sin perjuicio de que, acreditado el pago de los términos que dispone el inciso anterior, el tribunal ordenará de oficio o a petición de parte el alzamiento de los apremios. Ya está ahí. ¿Ah? Ese se eliminaría, eso es lo último que leí yo. Eso se eliminó. Se eliminó, ya fue aprobada la eliminación. Pero se rechazó, claro. Claro. Y quedaría con la última letra. Yo esa, el final, yo lo dejaría... Bueno, ya fue rechazado y fue eliminado. Ahora, si ustedes quieren presentar una indicación nueva respecto al último párrafo, al último inciso. Consensuemos una salida... Ya lo conversamos, diputado, llegamos a un acuerdo que iban a presentar una indicación nueva. ¿Quién la presenta? Allá la está. Diputado Longton ahí estaba hablando. ¿Podría entregar un insumo yo? Pero por supuesto el diputado Longton ahí está un poco complicado. Yo la dejaría hasta donde dice el pago de la deuda y así sucesivamente. O sea, si se cae por tercera, por cuarta vez, que siempre tenga los 12 meses de castigo. Sí, fue rechazado. Y a contar, en el caso de... Siempre va a tener 12 meses de castigo. Va a tener un año mínimo. O sea, si cae por tercera, por cuarta vez, siempre desde la última vez le van a contar los 12 meses y ahí sale. No se van a sumar. No, No se suman. no, porque cada vez que caiga en el atraso, va a tener la misma sanción. 12 meses. Y 12 meses yo creo Con que... todo se lo bastante por eso. Pero Pero ingresado el diputado con
través del pago No sé cómo dijo que nuevamente, era nuevamente Lo estoy explicando. Diputado, en sí. el plazo de 12 meses. Usted conservaría la primera parte, con todo si la levantante fuera ingresado al registro por segunda vez, permanecerá en él por el plazo 12 meses contado del pago de la deuda, y así sucesivamente. Y se le borraría la parte final. ¿Cómo queda al final, entonces? Podría reabrirse el debate. Claro, que eso también tiene el incentivo de que No se configura, no puede sabe que si cae por sería el cumplimiento de la segunda tercera vez, va a tener 12 meses de sanción, por lo tanto también tenemos un incentivo a mantener los pagos al día. Ahora, si por algo se cae en un incumplimiento, sabe que hasta 12 meses. Ya, busquemos rápidamente una indicación respecto a lo que está si están de acuerdo con el diputado Sangüesa, por supuesto. ¿No quiere redactarlo, diputado? No, porque no. Tiene que ser quedado. Diputado Lonton aquí está dando la... ¿Sí? Si el diputado está en abogado, ¿Ah? ¿Qué falta? Yo ingreso el registro en diciembre. Si la Pero indicación la como presenté diputado, yo, no como abogado. al tercero no pago. Usted dice, tengo que invitar usted dice, tienen que computarse 12 meses más. No es así, porque si yo no pago, en este caso, por ejemplo, la abonada, va a tener que demandar si es que incumplimiento de procedimiento. En caso en que acumule 2 meses consecutivos, se va a configurar la causal de violencia intrafamiliar. Entonces va a tener que accionar ahora por demanda de violencia intrafamiliar por no pago de atención de alimentos y va a ir nuevamente al juzgado. El juzgado va a decir, bueno, como ya está en el registro, no puedo practicar mi ingreso, pero sí puedo extenderlo por 12 meses. Claro, no sale. No sale, pero que así no aprende. Ya con el papel manchado, pero así no aprende. No lo sé. Podría ser. Podría ser una alternativa, más simple. Claro. Claro, que así no aprende, pero no pasa nada. Claro. Pero si lo solicitamos y si incumple el pago, eso se hace en los 12 meses. Si él incumple dentro de los códices de violencia, Sí, no por incumplir una comisión, no va a obvio, no. le tendrían que sumar 12 meses. A los que ya dejó. A los que ya dejó. Apartamento, ahí quedamos en la misma hipótesis que pueden ser más de 5 años. Pero depende Sí. de forma. Si de forma reiterativa deja pasar 2 meses y 2 meses Pero debería tener un límite de 5 años. pero o sea, podría ser con todo y si el limitante fuera ingresado nuevamente al registro, permanecerá en él por el plazo de 12 meses contados desde el pago de la deuda hasta un máximo de 5 años. Claro. Hasta un máximo de 5 años. Y siempre se va sumando cosas, siempre se mantenga los 5 años. Claro, exacto. Eso. Sí, ya. Ahí podría ser. Ya, pues, dejamos ¿Qué tiene que hablar? ¿Tenéis la tarjeta? ¿Hay que hacerle una tarjetita o lo dejamos ahí? Yo creo que don Hernán lo puede. Don Hernán nos ayuda. Don Hernán, habría que agregarle una cosita más a lo que dice el diputado Sangüesa. ¿Le doy lectura a los diputados Sangüesa? Pero dijo, no, porque ya lo dijo. No, la acaba de contestar, se encajó. Dice, con todo, Queremos paz. si el alimentante moroso fuera ingresado al registro por segunda vez, permanecerá en él por el plazo de 12 meses contados desde el pago de la deuda, y así sucesivamente. Ese y así sucesivamente. ¿Se entiende que es cada vez que nos pague? Claro, se le va a aplicar los 12 meses. Ya, yo le agregaría eso y que puede estar en el registro, si son sucesivos los incumplimientos, hasta un máximo de 5 años. Y se le van imputando cada vez que incumpla hasta completar 5 años, porque llegamos a lo mismo que antes. O sea, si esto se incumple sucesivamente, 10, 15, 20 años, va a estar 30 años en el registro. No va a haber ningún incentivo para poder salir del registro. Entonces tiene que... ¿Cómo? Por eso, pero tú tienes que incentivar al padre para que pague. Y para que... obvio que tiene que haber un incentivo. Si tú estás en un registro 30 años de antecedentes por violencia intrafamiliar, acuérdate que el certificado de antecedentes no dice el delito. Puede ser cualquier cosa, puede ser maltrato habitual, puede ser lesiones graves, gravísimas. Entonces, ¿qué motivación hay? Si un empleador te pide tu certificado de antecedentes, ¿qué va a decir? Por ningún motivo. Estás condenado por violencia intrafamiliar. Acuérdate que esto es violencia intrafamiliar. Por lo tanto, tiene que haber un límite, creo yo.
porque las sanciones no se pueden extender. O sea, va a estar en un registro más tiempo que en un delito que puede ser robo en lugar no habitado. Si tiene atenuante suficiente y cumple una pena de 3 años, para salir del registro son 5 años. Entonces, en delitos mayores o más graves, o con más reproche, va a estar menos tiempo que incumplimiento de una pensión de alimentos. Entonces, Cada vez que se pague, lo máximo que va a estar son 12 meses. Póngase rápidamente de acuerdo. Va a estar, cuando vuelva a pagar, va a estar 12 meses. claro, pero... Porque lo que queremos evitar es que caiga en la reiteración. Claro, pero si él... Yo les pido que son a luego de acuerdo o yo voy a la carta. Buen punto, ¿eh? Buena medida de presión, buena medida de premio, Muy efectiva esa medida de premio. Y si incorporamos, eso, presidente, al artículo. No, porque ¿qué te decía? No, ya. Entonces, el tema es que ¿qué pasa si es que incumple y al segundo paga al primer mes? ¿Ya? Le quedarían 11 meses por cumplir, ¿no es cierto? Pero si después vuelve a incumplir, dentro de esos 11 meses, ¿se le acumulan o no se le acumulan? Porque lo que dice ahí es que desde que paga son 12 meses. O sea, si vuelve a cumplir dentro de los 11 meses a incumplir y paga... Para cumplir los 12. No, Sí, pues sería un mes vuelve más. a contar el plazo. Claro, porque acuérdate que para Claro, pagar pero una por revisión eso... tienes que tener 2 o 3 Sí, cuotas pues en pago. sí, 2 o 3 cuotas pagas, pero está bien. Pero si incumplió y al otro mes él paga, por lo tanto ya tiene un mes en el registro, o sea, 11 meses. 11 meses. No, me va a apoyar con la opinión. Y quisiera, con todo, o sea, deberá o sea, al pago de la última cuota deberá permanecer 12 meses. ¿Y por qué digo eso? Para entender lo que quiere decir. Porque claro, lo que dice el diputado Alonso, o sea, yo, por ejemplo, el mes de enero pagué en marzo, a contar de marzo comienza a correr los 12 meses. Claro. Llegué al mes de junio, o sea, marzo, abril, mayo, junio, yo 3 meses, al mes de junio me pasé otra cuota y la pagué en junio. Desde junio corren los 12 meses. No se cuenta Claro. lo anterior. Lo que pasa es que ahí habrían 2 factores que evaluar. Uno, que así como están las cosas, de aprobarse el proyecto como estaba redactado originalmente, o aún cuando está redactado ahí, lo que tienen que tener en consideración, como decía el diputado Sangüesa, es que si yo me atrasé un mes durante el cumplimiento de los 12 meses, eso inmediatamente no me hace caer en el registro. Tengo que atrasarme 2 meses consecutivos o 2 o 3 meses alternados en el periodo de 2 años. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en la práctica? Si a mí me inscribieron en el registro en enero, pagué bien, y en junio y julio no pagué, ejemplo práctico, la mamá del niño beneficiario de la pensión va a tener que iniciar una nueva acción judicial en el juzgado de familia por violencia intrafamiliar por no pago de pensión de alimentos, haciendo presente que no pagué los meses de junio y julio, por lo tanto me vuelva a reinscribir en el registro. La jueza va a tener, o juez va a tener que darse cuenta de que la persona ya está inscrita en el registro y le va a decir, por ser reincidente, usted tiene que, cumplido el periodo de pago, o sea, cumplido el periodo de los 12 meses, que no se suspende por el no pago, porque no hemos regulado esa hipótesis, va a tener que sumarle 12 meses más. Porque lo que estamos lo que ahora estamos evaluando es que si deja de pagar, o sea, por ejemplo, comienza a correr a partir del pago. Me inscribieron en enero, no pagué en marzo. En marzo se cuentan los 12 meses. Marzo, junio, julio. Si en julio no pago, no se suspende el conteo de los 12 meses. No hemos entrado en ese supuesto. Por lo tanto, esos 12 meses van a ser consecutivos. No se suspenden.
Entonces, él cumple los 12 meses y es que si durante esos 12 meses volvió a incurrir en la causal de 2 o 3, 2 consecutivas o 2 alternadas, entonces a través de una nueva sentencia judicial lo va a tener que condenar a 12 meses más. Y si es reincidente van a ser 24. Esa es la propuesta original. Ahora con el diputado Lonto está viendo una propuesta en donde siempre son 12 meses acumulativos hasta el plazo máximo de 5 años. Entonces no se confundan con la hipótesis de que si la persona vuelve a incumplir dentro de ese periodo de 12 meses, se suspende el plazo y se cuenta de nuevo. No, él tiene que cumplir esos 12 meses sí o sí, aunque no pague, aunque pagó en marzo y no pagó en julio, porque él se comienza a contar desde la fecha de pago. Sí. Si él no paga en julio es otra deuda de pensión de alimentos más, pero que no fue la que dio origen a la inscripción del sujeto en el registro. Ya, ¿eso cómo queda redactado? Porque yo por mí que no será nunca el registro. Una No porque opción, nunca será en el registro. una O sea, opción yo podría no ser- lo comparo ni con el DICOM ni con una cosa similar. Para mí es gravísimo que a una persona, y esto está dentro de los derechos humanos, que una persona deje de alimentar a su hijo. O sea, discúlpeme, pero tío, yo tengo esa cultura. O sea, el niño come todos los días o la niña come todos los días y que un diga, no, ¿sabes qué? No le pago y no, porque no me así, tengo otras prioridades. Poniéndome en ese caso, deberíamos también dejarlo para los otros delitos que también son igual o más graves. Sí, que eso. pero ya estamos Por ejemplo, legislando. el maltrato habitual, tú, si tienes una pena de 3 años, puedes salir del Diputado, registro. lo considero absolutamente. Lo que estamos poniendo en énfasis hoy día es que esta falta que hoy día está considerada como falta, que para mí es un delito, ¿ya? Es negarle el alimento, es parte de la vida de un niño o una niña. No, acá no se ha configurado, nunca se ha dado la importancia como corresponde. O sea, hoy día ustedes como abogados deben saber mejor que nadie lo que sucede cuando generalmente la madre está detrás por una pensión alimenticia que siempre es mínima y siempre se buscan todos los resquicios para que eso sea minimizado, pero ya a un punto que a veces es irrisorio lo que están pagando. Pero bueno. Yo hoy día me considero estoy en minoría, por lo tanto No. acepto la propuesta que ustedes están haciendo. Ya no a llegar a todos los acuerdos que sean necesarios, presidente. Totalmente de acuerdo, diputado Sangüesa, lo que quiero poner en énfasis. Yo compartiendo el fondo de lo que plantea, presidente, también creo que tenemos una limitante, porque nosotros estamos, primero, subiéndolo de una falta leve, como está considerado hoy día, ya a un delito que cae dentro de la violencia intrafamiliar. Pero creo que eso también nos establece un límite, ¿Sí? que no podemos tener sanciones que sean por sobre lo que establece la ley Totalmente de acuerdo. de violencia intrafamiliar. Ese es como el fondo de la discusión al final. Porque estamos, Totalmente de acuerdo. O sea, ustedes presenten la indicación que está como... ¿Ah? Que mi voto no va a ser incidente. No, porque yo... nosotros estamos empeñados en llegar a acuerdos, presidente. No, Esa es la diferencia. No, Asamblea Constituyente espectacular. Ya, presenten la indicación, por favor, porque tenemos que avanzar. Por favor, podemos avanzar. Sí, pero no, sí. De 12 meses a 5 años, porque pareciera ser que queda en una margen, ¿me entendí? Entonces queda redactado con que sea de 12 meses cada vez que incumpla, llegando a un plazo máximo de 5 años. Entonces acá, que ingresar por segunda vez al registro no podrá ingresarlo con un periodo mínimo de 12 meses por 12 meses y le sacamos el mínimo, 12 meses. Sí. 12 meses corridos, contados desde la fecha de pago de deuda y acreditado que se encuentra el día de la emisión de alimentos respecto a 5 meses que verificando el pago por cada nuevo ingreso del registro, la permanencia mínima que hace referencia en el inciso de aumentarán 12 meses más con un máximo. Claro. 12 meses más. Máximo. Acumulable, con un máximo acumulable de hasta 60 meses. Con un máximo acumulable para los. Sí. O sea, ay, tan grande. Máximo. Es que yo tengo hijos chicos. Ah, Chicos. No, yo tengo chicos, son chicos. 60 meses. Continuo.
300 meses lo dice. Continuos sucesivos. Sucesivos. Sucesivos, sí. De todas De que el mayor tiene 24 y la menor tiene 3. Ahí estamos, no sé cómo lo tengo que presentar, tengo que escribirlo, ¿no? Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está la defensa de... Sí. ¿Cómo lo presentamos? O sea, Y claro, nietos técnicamente también. no es- Nietos también. Porque con los otros dos ya está listo. tiene una tarjeta. La última, porque Está bueno, ahorro en la cámara. Eso debería ser el- Oye, te pedí prestado el asesor. Ya. Hay que poner el último, ¿no? Sí. Este queda igual, no, hay que sacarle el mínimo. ¿Fue rechazada la indicación suya de la última? No, la retiró. La retiró. Oye, ¿tenéis lápiz azul? Que para no ¿Y estar tiene? rojo. Toma. ¿La tiene a mano? Ya. No, que era para hacerlo más rápido. Sí, pues, digamos, Se niega a Como dice el diputado Ortiz, Estamos dando la oportunidad. establecimiento de la historia de la ley. para la historia de la ley. Aquí estamos, aquí estamos. Se rechazó a la historia de Fedina, el establecimiento. Así nos vamos. ¿Ah? Sí, sí. Si ahora no se prueba nada, quedan sin. Claro, si no se prueba nada, digamos. No podré ser. Los pagadores de pensiones legislando sobre el pago de la pensión. Habría que dejar. Acá está yo hoy, digamos. Hay un conflicto de intereses. Sí, a mí me lo han transmitido, por supuesto que es un tema sensible. Sí. Tema sensible. Periodo de 12 meses. ¿Entiendes? Todo el rigor de la ley. Sí. Pero si yo coloqué una indicación, ¿se acuerdan, Sala? Ni le cuento. Sí, sí, sí. ¿Es largo esto? Es súper largo. Por eso es que Dolly la tenía escrita. O sea, separada. No, yo ninguno todavía. Tengo que se encuentre el día. Oye, es larguita la cosa. Pero lo peor son los que son Se encuentra el día en la pensión. ¿Viste tú la indicación que no quería ir a hacer la indicación? Eterna los alimentos respectivos. Sin perjuicio de ¿Sin perjuicio de qué? Sí, pero estoy larguita la cuestión. No sé para qué interviene. Y son las 8:30. Verificado el pago, ahí está este día. Hay que seguir la otra hoja. De los términos escritos. Solicita el juez de familia. Sí, hay que Ya. también hacer un Que tema depende de de nosotros. responsabilidad. Juez de familia. Competente la suspensión. Se está poniendo términos leguleños, están enredando la cosa. ¿Ah? Se está poniendo términos leguleños. No, si es lo mismo, si le saqué una palabra nomás, pero tengo que copiarla entera, ¿no? Po. Ya. Ya, los apremios. Presión. Ya, que a poco. Sí, se tiene que entender la letra. Decretado en su contra, ya. Ahora vamos al inciso final. Sí, Que en pues. realidad eran modificaciones pequeñas, pero. ¿Se lo podemos mandar a su hermano? Su indicación. Voy a retirar mi La permanencia mínima. Ay, como los juicios, ¿no? ¿Están ahí? Y otro
¿Qué hace? Claro. Ya. Listo. Iba a llegar el momento. ¿En serio? ¿Acá? ¿En Arica? ¿En serio? Ah, no me he contado nada. ¿Y qué hacía por allá? ¿Pero qué fue a hacer para allá? ¿Y lo recibiste como alcalde? ¿Y? ¿Cómo te cayó? Digo la verdad. ¿Qué año? 96, ¿no es cierto? El 96. Estaba en segundo periodo. Estaba jovencito, sí, pues. 96, 97. Sí, pues tenía 50. Tenía. ¿Quién está diputado ya en esa época? ¿Está Ramón Pérez o no? ¿No está Valcarce? ¿Quién está diputado ya por esa época? Y de la... Ya. De 60 meses sucesivos ya. Máximo, listo, terminamos. Ya. ¿Le puso el encabezado? Para sustituir el inciso final del artículo 12 bis 9. Imagino, diputado, que usted sabe que eso es diputado. Ya. ¿Para sustituir? A ver. El inciso final. Final. Ya. Artículo 12 9. Se fue para que vea cómo estamos de Se vino para el lado de los buenos. ¿Cierto? Vino la luz, vio la luz. El monstruo. Buscando acuerdos. ¿Estaba ahí ahora? Ya, Señores diputados, secretario, estamos. por favor. Ya. Indicación hasta este minuto del diputado señor Lonton para sustituir el inciso final del artículo 12 bis nuevo por el siguiente. El que ingrese por segunda vez al registro no podrá egresar de él por un periodo de 12 meses corridos, contados desde la fecha del pago de la deuda, y acreditado que se encuentre al día en la pensión de alimentos respectiva, sin perjuicio de que, verificado el pago en los términos descritos, solicite al juez de familia competente la suspensión de los apremios decretados en su contra. Por cada nuevo ingreso al registro, la permanencia mínima a que se hace referencia en el inciso anterior aumentará en 12 meses más, con un máximo acumulable de 60 meses sucesivos. ¿Sí? Ok, en votación. Votación, la indicación del diputado señor Lonton. Un segundito. Estaba en la duda. Muy bien. Señora Cariola, señor Carter, señora Castillo, señor Durán, Carta está, ¿no? señora Giles, estuvo al principio. No, ya. Sí. Está Señor pareado. Keitel, está pareado. Sacarte. Carter. Ya. Señora Marzán también estuvo al principio. Señora Francesca. Señor Lonton. No se votó. No podría haber votado antes, pero de todas maneras. No, se le tomó la... Allá. El señor Zafirio, señor Sangüesa, A favor. señor Soto, señor Rocaful, No tengo. No. Hay un detalle. No es igual.
No es lo mismo. 3 No, no. votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Aló. Aprobado. Aló. Bien, pasamos a otra indicación, secretario. Paula, guarda esto como hueso santo, por favor. Tiene que ver justamente con el Código Civil, La indicación del página 17. diputado señor. ¿Qué página has comparado? Esta está retirada. Pásenme la Paula, por favor. Usted retira la suya, ¿verdad? Sí. No es la misma. ¿Qué página comparada estamos? Hay nuevo comparado. Corresponde a la página 17. 17. ¿Seguro? Código civil. También fue Pero no, hizo 331. ¿Esta? Ya. Hay una indicación de la diputada Natalia Castillo. A la indicación de la diputada Castillo, al artículo segundo, número 1, para reemplazar en el nuevo inciso segundo del artículo 331 del Código Civil la expresión descendientes por la frase, comillas, hijos y o el cónyuge. Hay una segunda indicación de la diputada Muñoz y de los diputados Carter, Durando Eduardo, Romero y Sangüesa, al artículo segundo, número 2, para suprimir el inciso segundo del nuevo artículo 331 del Código Civil propuesto. Y una nueva indicación de la diputada Muñoz y de los diputados Carter, Durando Eduardo, Romero y Sangüesa, al artículo segundo, número 1, para suprimir la expresión, además, en el inciso tercero del nuevo artículo 331 del Código Civil propuesto. Bien. Se ofrece la palabra respecto a esto para someter la votación. ¿Cómo sería el orden de la votación, secretario, dado que hay varias indicaciones? ¿Qué es el proyecto? Ahí está lo de la pensión. La primera está sustituyendo. Sustituye Sí. en el artículo 27 propuesto la frase, Excepcionalmente. Es una indicación al proyecto. sí, Descendientes. descendiente. Sí, a la siguiente página. ¿No? No. Hay que ir en el orden que están. Ya. Aquí, sí, Ahí claro, contigo, sí. sí. Al artículo 2, número 2, para reemplazar en el nuevo inciso segundo del artículo 331 del Código Civil la expresión descendiente por la frase hijos y o cónyuge. ¿Mm? O sea, el 331 que propone el proyecto. ¿Me permite? ¿Sí? Permiso. ¿Con la venia de los secretarios? Sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que para entender las indicaciones, el proyecto de ley, en su artículo segundo, no estamos refiriendo al artículo segundo del proyecto de ley, comienza a modificar el Código Civil. ¿Ya? Y el primero de los artículos que modifica el Código Civil es el 331, que actualmente establece la regla desde cuándo se deben pensiones. Actualmente el Código Civil dice que las pensiones se deben desde que se demanda. ¿Ya? Entonces el artículo 31 ingresa unos nuevos incisos segundo y tercero que dicen, excepcionalmente, o sea, excepcionalmente la regla de que los alimentos se deben desde la primera demanda, y si se acompañan antecedentes graves y calificados que lo justifiquen, el juez, mediante resolución fundada, puede decretar el pago de pensiones de alimentos a beneficio de los descendientes desde el reconocimiento legal de paternidad o desde el cese efectivo de la convivencia. O sea, una regla de retroactividad. Y en el inciso segundo que propone, que es el tercero, sería el tercero del 331, además dice, el juez podrá condenar al pago de los gastos médicos
relativos al parto aquel de los progenitores que no hubiera aportado lo mismo de acuerdo a sus capacidades económicas, lo que serán procedente en tanto la demanda de alimentos se presente a tramitación dentro de los primeros 2 años de vida del alimentario. Es decir, las demandas de las pensiones de alimentos que haría, las pensiones de alimentos se deben desde que se demandan excepcionalmente, ya en caso de que por resolución fundada el juez decrete a favor de los descendientes desde el momento del reconocimiento legal de paternidad o desde el cese efectivo de la convivencia, y además podrá decretar excepcionalmente gastos realizados con anterioridad a la demanda, que son únicamente los gastos médicos que se certifiquen y siempre que lo haga, interponga la demanda dentro del periodo de 2 años contado desde el nacimiento del niño o niña. Eso es. Entonces la primera indicación al proyecto de ley que está en la tercera columna de la diputada Castillo modifica la palabra descendientes, ya, en beneficio de los descendientes por hijos y cónyuges, o sea, aumenta el espectro de beneficiarios de esta pensión retroactiva, ya, a la cónyuge. Esa es la intención de esa indicación. Y después están las indicaciones de los diputados Carter y Durán, Romero y Sangüesa, que eliminan ese nuevo inciso segundo y solo dejan la hipótesis de que pueden cobrar gastos médicos de forma excepcional dentro del periodo de 2 años cuando los alimentantes no hayan incurrido en parte igual en razón de su capacidad económica a cubrir los gastos de la se cae. Por eso te pedía cuál sería el orden para votar. Tendría que votarse primero la diputada Castillo. No, la segunda de la columna derecha. La segunda. Puede estar eliminando el inciso completo. Que es su primer inciso Sí. segundo completo. Ese sería el orden de votación. Bien, pues. Ya tome la votación, secretario. Ya. Si me permiten acaso presentar algo. Explicar más la... Indicación. En el comparado no está una indicación que se ingresó por el diputado Jaime Naranjo, que establece un nuevo artículo 331 Durán, bis. Romero. Solo hacerlo presente, que después de esto tendría que haber un 331 bis que no está presente en el comparado, pero lo tiene Ah, ya, creo todo 31 en bis. su pupitre. Página 18. Ya. ¿Se repite la votación, diputado? O Sí, se repite, yo lo tengo. ¿Ah? ¿Que la indicación anterior de usted, diputado? Lo obtengo. Ya, entonces igual 3-1. 301. Se cae automáticamente La diputada Castillo. Incompatible, sí. Ambas indicaciones. Tienen que ser aprobadas. ¿Cuál es esta? Sí, 1 y 2. Porque lo hicieron separados por inciso. Ah. Uno para rechazar el inciso y otro para borrar la palabra además, para darle coherencia a la reacción final. Ya. Hay la Si tercera es que también. sé que se aprobaba, se... La ya. tercera entonces queda solamente Ok. la segunda. ¿Sí? Bien. El segundo, sí, menos la palabra además que la iniciada. Ya, entonces Ok. Eso. está bien, sería incompatible. ¿Está bien? Está hablando del inciso tercero, no del inciso segundo. Sí. Pero solo la palabra además del inciso tercero, la que está tachada en el comparado. Eso se elimina. Porque si no quedaría una además que no se explica de dónde proviene. Tiene que quedar el inciso partiendo con Claro. mayúscula el juez. Este de usted Muñoz, el artículo... Aprobado, aprobado. Porque este elimina este, entonces queda este inciso. Pero si este inciso queda principiando con la palabra además, no se Perfecto. No se entendería que Muy no, bien. que Sí. lo anterior. Ya, Aprobado. coherencia no. ya esa... ¿Aprobada? Igual. No, y esa tengo que aprobarla. 4-0. Tengo que aprobarla, si no van a caer en consistencia. 4-0-0. Ya. Segundito. ¿Aprobado? Indicación número Aprobado. 3. Esta sería 4. 4-0-0. ¿Sí? Ya. Ahora viene la de naranja. Bien. La 31 bis.
Ya, yo no tengo esa... Sí, la tienen, la imprimí para todos en el pupitre. 31 bis. ¿Dónde está? No está en estos. ¿Sí la tienen? En la carpeta. En la de carpeta. respeto. No estaría en la carpeta. No. No sé, el secretario. Se nota que- ¿Quién, a mí? Sí, usted la tiene acá. I don't have. Que son Están organizando la mañana. Esta es la indicación de... diputado Jaime Naranjo. Oye, pero no está firmado. Oye, el problema de la indicación es que no está firmada, salvo que esté... ¿No? La ingresó hace aproximadamente 6 semanas atrás, firmada. Sí, vamos a hacer buena fe. Vamos a dar fe. Y la vamos a revisar. Entonces. Pero ahí imprimí 15. ¿Ah? Imprimí 15. Están en una carpeta. ¿La tiene el secretario, no? Aquí está. Ya, le damos lectura para que... Ah, pero es Son dos. Ya, pero Hay que darle lectura de todas maneras. hay que darle lectura. Salvo que... Hay una 331 bis. propone un artículo. Sí. La leo. Agréguese un nuevo artículo 331 bis del Código Civil, los siguientes nuevos incisos. Artículo 331 bis. Con todo, y en los casos en que la paternidad sea decretada por sentencia judicial en virtud de lo prescrito en el artículo 195 y siguientes, el descendiente podrá demandar al padre o madre cuya paternidad haya sido decretado en dichos términos, y siempre que se pruebe que el padre sabía de la posibilidad de serlo antes de la notificación de la demanda de paternidad, el pago de una pensión de alimentos retroactiva, independiente de la edad del descendiente beneficiado a la fecha de la interposición de la acción judicial respectiva, e independiente de que dicha paternidad haya sido decretada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. La pensión de alimentos retroactiva se entenderá adeudada desde el nacimiento del alimentario, serán reajustables y se pagarán en mensualidades anticipadas. Cuando el demandante no sea beneficiario de pensión de alimentos previos, se entenderá que la pensión retroactiva se adeuda hasta la fecha de interposición de la demanda que la solicite. Con todo, cuando el alimentario, a la fecha de la interposición de la demanda de alimentos retroactivos, supere el límite de edad a que se hace referencia en el inciso segundo del artículo 332, se presumirá que la pensión de alimentos se adeudó hasta sus 28 años. Cuando el demandante sea beneficiario de una pensión de alimentos previa, se entenderá que la pensión retroactiva se debe hasta la fecha de la sentencia judicial firme y ejecutoriada que la decretó. Para efectos de la determinación del monto de la pensión de alimentos retroactiva a que se hace referencia en el inciso anterior, el juez deberá considerar, entre otros factores, los siguientes. A. La conducta de filiación del alimentante respecto a sus otros hijos, si los hubiere, en comparación con la conducta ejercida hacia el alimentario que solicita la pensión de alimentos retroactiva, debiendo ponderar de existir la discriminación que subyace a una filiación forzosa respecto de una voluntaria. B. En el caso que el demandante pensión retroactiva hubiera sido beneficiado de pensión de alimentos, el juez considerará el último montante de dicha pensión para efecto de determinar el monto de la retroactiva. Una duda técnica, porque resulta que en el artículo 331 dice que los alimentos se deben desde la primera demanda y se pagarán al estado anticipado. Entonces, si yo establezco que se deben desde la primera demanda, ¿cierto? Y acá me dice que son retroactivas, yo creo que son contradictorias. Una excepción. La regla general y esto lo que digo una excepción. Sería Como lo que aprobaron de impacto de médicos, es una excepción a la regla general que las pensiones se den. Y el inciso segundo establece que la pensión de alimentos retroactiva se entenderá deudada desde el nacimiento del alimentario.
serán reajustables y se pagarán en mensualidad anticipada, lo que significa que puede deudar 28 años de pensión alimenticia, si nunca lo hubiera demandado. Porque ya no se contará la pensión alimenticia del momento en que se interpone la demanda, sino desde el nacimiento del menor. ¿Ah? Muchas gracias, diputado presidente, don Luis Rocaful. Sí, efectivamente, esta es una indicación que tiene por objeto establecer en la práctica lo que sería una pensión de alimentos retroactiva. Esto en una materia es relativamente nuevo. Legislaciones de pensiones de alimentos como México, Alemania, la tienen incorporada hace relativamente poco, 3 y 2 años respectivamente. ¿De qué se trata? De que en casos particulares, no en todos, los jueces permitan fijar una pensión de forma retroactiva como una especie de reparación al daño que sufrieron determinadas personas que no fueron reconocidos por sus padres a sabiendas de. Exige, por lo tanto, dos cuestiones básicas. Uno, solo son casos de reconocimiento de paternidad vía sentencia judicial con oposición, es decir, a uno lo demandaron de reconocimiento de paternidad y uno se opuso, hicieron el examen de ADN y dio positivo. Ahí tenemos el primer requisito. Y el segundo de los requisitos, para hacerlo más elevado todavía, es que, y ahí la prueba se vuelve difícil, pero no imposible, se acredite por decirlo, el dolo, la mala fe por parte del padre de no hacerse responsable desde el inicio a sabiendas de que tenía la posibilidad de que podía ser el padre. Esto, ¿cómo se puede probar en la práctica? Que es una pregunta súper razonable. En definitiva, con los medios tecnológicos, por ejemplo, que hoy disponemos, podríamos probarlo a través de mensajería de texto, un correo electrónico donde se le hace saber que existe la posibilidad de que el demandado en ese momento puede ser el padre, a través de testigos, etcétera. Se pueden dar los supuestos para dar con esa prueba y al final queda, obviamente, al determinado por la sana crítica del juez en su momento. Eso es. Y las reglas de la pensión serían básicamente las mismas que en caso de incumplimiento para las pensiones de alimentos que hoy actualmente conocemos. Y se ponen 3 supuestos especiales cuando hay pensiones de alimentos normales, que son las de a futuro, con pensiones también retroactivas que no se oponen unas con otras, sino que son compatibles. Yo tengo una consulta, porque igual es difícil de comprobar hacia atrás, es bien complejo, la verdad. Pero si pudiéramos colocar una indicación, algo que buscara una compensación económica que englobara todo el procedimiento en concreto, yo creo que ahí también se podría encontrar un ajuste a todo porque se entiende que quizá hubo un problema, no se reconoció, bueno, toda la historia para atrás. Pero yo sugiero eso, no sé si pedir ahí una indicación que englobe de mejor manera esta situación y sí una compensación económica en general para buscar la solución a esta situación. Eso al menos yo sugiero, presidente. Diputado Lonton. Sí. Soporte será vital para Yo creo que aquí los problemas básicos son de prueba. Es decir, por ejemplo, si la persona tiene 50, 60 años y demanda por alimento, se puede dar. Entonces, ¿de qué forma tú compruebas de que efectivamente esa persona está demandando por alimentos porque realmente tuvo un detrimento en su época y en definitiva no fueron cubiertos los alimentos cuando deberían cubrirse? Y además considerando que fueron cubiertos por la madre y no quizás por un abuelo, una abuela, etcétera. Es decir, que el detrimento sea directamente para la persona que en definitiva puso este caso el recurso económico. Y además hay un tema de detrimento patrimonial gigantesco para la persona que en definitiva es demandada, es decir, tiene que responder para atrás, por lo tanto no es menor el monto y claramente ahí hay una afectación importante y además qué naturaleza jurídica tiene este pago. Hay varios factores desde el punto de vista jurídico y también en la práctica para poder determinar en definitiva cómo viabilizas la retroactividad de los alimentos, porque también puede ser una suerte de reembolso, porque quizás no cumplió con los alimentos, quizás el padre adoptante fue el que se hizo cargo de los niños,
Entonces, en ese caso tendría como una suerte de reembolso para compensar lo que no pagó, lo que en definitiva se utilizó para el cuidado de los hijos. Entonces, yo le veo muchos problemas a la indicación, sin perjuicio que me hace sentido lo que dice su abogado respecto a los casos excepcionales que hay en México, pero creo que tienen que ser muy detallados, muy específicos y con medios de prueba acotados y comprobables, porque si no son juicios que se van a eternizar y en definitiva no vamos a llegar a buen puerto. Yo por lo menos la indicación del diputado Naranjo me parece no me parece una buena indicación, sin perjuicio que se podría trabajar en otra indicación quizá un poquito más acotada. Eso. Gracias, diputado Lonton. A ver, yo quiero emitir mi opinión, si usted me lo permite, en el voto de minoría en esta ocasión. A mí, esta es una indicación que recién la estamos viendo, yo no la conocía, es larguísima, pero introduce un elemento que tiene que ver con la retroactividad en la deuda, o sea, en la deuda. Y eso me asalta algunas dudas que podría darse en el sentido de ser incluso inadmisible. No tengo la herramienta o los recursos en este minuto para poder pronunciarme respecto al tema. Sin embargo, me parece interesante la indicación respecto a la intención. Sin embargo, esta dispersión tengo algunas dudas, así que yo propondría si pudiéramos trabajarla un poco más quizás acotada respecto a esto, o conversar con el diputado Naranjo. ¿Ya? No, sí, por eso no en este momento no se me ocurre, pero debiéramos, yo creo que digamos el punto es bueno, que tiene que ver, oye, no se contempla la retroactividad en el alimento. Por lo tanto, es el punto. Y me parece que no deberíamos descartarlo. ¿Sí? Entonces, ¿les parece que dejamos pendiente este tema? Ya estamos en la hora, ya estamos a 2 minutos para cerrar. Lo dejamos pendiente ya para poder, ya hoy día cada uno de ustedes conoce la indicación y podrían tener cierta propuesta de indicación. El texto del caso de México y Alemania. Yo de todas maneras voy a conversar con de México, porque con el diputado Naranjo, que con el asesor no podría conversar, pero sí el tema. ¿Les parece? Ya. Bueno, la atención a que se ha cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.